Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estudiar la ciencia de la teología. Esta asignatura pertenece a la doctrina de Jehová y el área de estudio se titula La forma corporal de Jehová y la voz con la cual habla. En la conferencia anterior iniciamos la voz de Jehová y tratamos sobre los tipos de voces que existen. Hoy pasamos medio de donde sale la voz de Jehová. Punto 1. Vamos a ver respecto a qué medios usa Dios para que su voz se escuche, para que Él hable. ¿Qué medios usa Dios? En las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo nos enseña que uno de los medios que Dios usa para que salga la voz es la voz de Dios salía del propiciatorio que estaba sobre el arca de Jehová. Vamos a verlo. Número 789 dice así: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía, diga conmigo, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Ve? Entonces, dice que Dios hablaba de encima del propiciatorio. La voz se oía de encima del propiciatorio. Pero, ¿qué es el propiciatorio? Vamos a ver para que puedan entender. Propiciatorio es la parte superior del arca. Esa tapita que usted ve encima del arca del pacto, esa tapita lleva dos querubines, ¿no es cierto? Dos querubines con sus alas extendidas. Esa tapa que está encima del arca se llama propiciatorio. Diga conmigo, propiciatorio. De ahí es que salía la voz de Jehová, desde ahí. Y esta arca se encontraba en el lugar santísimo, porque el tabernáculo estaba dividido en dos partes: lugar santo y lugar santísimo. Diga conmigo, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba ahí el arca. Amén. Entonces, desde ahí salía la voz. Ahora nos preguntamos, ¿y dónde está esa arca? Esa arca no hay físicamente, ¿no? Porque esa arca estaba representando pues a Dios. Era una figura que representaba a Dios, ¿no? Que nos hablaría de Jesucristo también. Pero esa arca, digamos, ha desaparecido físicamente, ¿no? Muy bien. Y de ahí hablaba Dios. Ahora vamos a ver segundo medio por el cual Dios hablaba. Punto 2. La voz de Dios se oye de en medio de un fuego donde está Él. Ahora vemos que cuando Dios quiere hablar, Él usa un fuego. A través del fuego, Él habla. ¿Por qué Él nos habla a través del fuego? Eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Lo hemos analizado en las conferencias pasadas, que Jehová es fuego. Y Dios usa un fuego para hablar al hombre. Dios toma la forma de un fuego para hablar al creyente. Eso ya lo hemos visto todos los textos de fuego. Solamente vamos a ver aquí algunos ejemplos nada más cómo a través del fuego Dios habla. Nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos 12 y 33, dice así. Lo leemos. Diga conmigo. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. ¿De a dónde habló Jehová? De en medio del fuego. ¿Por qué el Señor
usa el fuego para hablar, es que el fuego es la forma que toma Dios para poder hablar a la persona. Dice, y oísteis la voz de sus palabras. Entonces, ¿de dónde sale la voz de Dios? Del fuego. Amén. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste, solamente vistes el fuego. Entonces, a través del fuego, Dios habla. Puede Dios aparecerse en forma de fuego, quizás un día, cuando usted esté ayunando, cuando usted esté orando, y de ahí salir una voz, ¿no? Que es la voz de Jehová hablándote. Amén. ¿Cómo pasó pues a Moisés? ¿No es cierto? Moisés, en medio de la zarza ardiente, del fuego, Dios le habló. Le dijo, Moisés, Moisés, y le hizo el llamado, ¿no es cierto? Entonces, así también Dios va a usar el fuego para poder hablarte. Amén. Recuerde esto, Dios es Dios grande e invisible, pero Él toma formas físicas para aparecerse al ser humano. Amén. Forma física para parecerse al ser humano y para llegar y acercarse al ser humano. De repente hay una fogata y de la fogata comienza a hablarte Dios. Lo que pasó con Moisés, ¿no? Podemos ver ahí, todo estaba ardiendo, era un fuego, y de ahí salió la voz, Moisés, Moisés. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo Dios usa el fuego para poder hablar al creyente? De ahí sale la voz de Dios. Pero ¿por qué sale la voz de Dios ahí? Comenzamos a preguntarnos. Como ya dije, Dios toma la forma de fuego. Amén. Es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la forma de una paloma. Amén. Para acercarse. Amén, hermano. Entonces, son formas físicas que Dios toma para acercarse, como diciendo, aquí estoy yo, hijo. Yo estoy a tu lado, hija. Yo estoy contigo. Amén. Entonces, por eso es que Él vio ese fuego. También nos dice, en el libro de Deuteronomio 5, 24 y 26, nos dice de esta manera. Mire, dice así. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. ¿De dónde se oyó la voz de Dios? ¿De dónde oyó la voz de Dios? De en medio del fuego sale. Amén. Entonces entienda, si en algún momento tú estás orando al Señor, ya sea en ayuno, en oración, y aparece un fuego y Dios te habla de ahí. Amén. La voz de Dios va a salir así, para hablarte. Amén, para revelarte. Por eso está aquí el Señor, el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo nos dice? Y hemos oído su voz de en medio del fuego. ¿Por qué nos dice? Para alertar al creyente que cuando se aparezca un fuego, Dios te va a hablar a través de ese fuego. Amén. ¿Me dejo entender, hermano? Entonces es un fuego de Dios que Dios usa para poder llegar a la persona. Amén. Dice, hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy y hemos visto, dice, que Jehová habla al hombre. Mire qué hermoso, diga conmigo. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre. Y este aún vive. Sigue diciendo, el verso 26 es otro verso. ¿Por qué? Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Amén. Entonces Dios te habla a través del fuego. Eso tenlo en tu mente. Amén. ¿Quieres oír la voz de Dios? Ese fuego por el cual está frente a ti. Puede ser una fogata, puede ser algo que se está quemando. Dios te va a hablar por medio del fuego. Amén. Ahí sale la voz de Dios. Ahí está, el Espíritu Santo nos está diciendo, vas a oír la voz de Dios por el fuego. Amén. Muy bien. Pasemos. Punto 3.
Otro de los medios que Dios usa para que salga su voz es los cielos. Los cielos. Los cielos es otro de los medios que Dios usa para que salga su voz y para que usted pueda escucharlo. ¿De dónde sale la voz de Dios? Del cielo, del cielo. Vamos a ver. Deuteronomio 4:36. Dice así: desde los cielos te hizo oír su voz. Diga conmigo, desde los cielos te hizo oír su voz. Mire, para enseñarte, para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Ahí también habla del fuego. Ahí también habla del fuego. Entonces, Dios te habla a través de los cielos. Amén. Supongamos que tú estás orando en un ayuno o en una oración o en la madrugada, te levantaste, estás en tu azotea mirando los cielos. No, Padre amado, Señor, de ahí del cielo va a venir palabra para ti. Del cielo viene una palabra que te habla, ¿no? Amén. Una palabra que diciéndote algún mensaje que Dios quiere darte. Amén. ¿De dónde sale la voz? La voz sale del cielo. Amén. Dios usa el cielo para hablarte. Amén. Para escuchar su voz. Otro texto donde dice eso, Mateo 3:17. Diga conmigo. Y hubo una voz de los cielos. ¿De dónde salió esa voz? ¿De dónde sale la voz de Dios? De los cielos. Él usa el cielo como un medio para hablarte, ¿ya? Como un medio para hablar. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. La palabra salió de los cielos. Amén. Como dije, estás orando, vas a escuchar voz. En algún momento Dios va a usar cualquiera de estos medios, Dios va a usar para hablarte a ti. Amén. Para que resuene su voz. Amén, hermano. Y por último, Juan capítulo 12, verso 28. Este es en otra oportunidad. Mire, dice: Padre, glorifica tu nombre, le decía Jesús. Entonces vino una voz del cielo. ¿De dónde salió la voz? Del cielo. ¿Qué le dijo esa voz del cielo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, querido hermano, usted allí está orando al cielo. De ahí del cielo, miren aquí, miren ahí, de ahí del cielo va a venir una voz. Amén. Una voz que va a hablar a tu vida. El cielo es un medio para Dios hablarte. Amén. Para que Dios te dé palabras. Amén. Punto 4. Otro de los medios que Dios usa para que salga su voz, para que se escuche su voz, es la nube. La nube. La voz de Dios se oye desde la nube donde está Él. La nube es otro medio. Esto ya lo hemos estudiado también, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos estudiado, bien estudiado, pero estamos haciendo un resumen de dónde sale la voz de Dios. Esto para que usted en su debido momento pues sepa que eso sale, la voz de Dios sale desde la nube. Deuteronomio 5:22 dice así: estas palabras habló Jehová, dice, a toda vuestra congregación, dice, en el monte de en medio del fuego de la nube, de en medio del fuego, así como también de en medio de la nube. Entonces, las palabras habla Jehová desde la nube. Eso ya lo hemos estudiado también. Hemos visto que la nube es la forma que Dios toma para parecerse a usted. En algún momento, cuando usted esté orando y ve una nube,
recuerde, puede ser la nube del Señor, del cual Dios te va a hablar. Amén. Usted, cuando clame, existen muchas nubes, pero una de esas nubes puede ser la nube de Jehová, porque Dios toma la forma de la nube. Amén. Eso nosotros, como le dije, ya lo hemos estudiado minuciosamente, bastante, con bastantes textos, cómo Dios se presenta en forma de nube. Amén. Él toma esa forma, ¿para qué? Para parecerse al hombre. El hombre muchas veces dice, yo no veo a Dios, pero por esa razón es que Dios toma en forma de nube, para que viendo a la nube, el hombre diga verdaderamente, Dios me habló de la nube. Amén. Ahora, como dije en una oportunidad, hay personas que de repente pueden decir, pero doctor, ¿yo cómo puedo diferenciar en una nube natural, en una nube de Dios? Eso depende de la fe de la persona. Amén. Porque si usted está orando y usted cree que realmente Dios te está hablando de una nube, ten por seguro, esa nube, desde ahí te está hablando Dios. Efectivamente, Dios está en la nube. Amén. Oye, pero ¿cómo sabemos que Dios está en la nube? ¿Y qué tal si no está en la nube? Yo le voy a decir, Dios está en todo lugar. Dios está en cada lugar. Dios no solamente está en la nube, Dios también está ahí al costado de este hombre que está orando. Dios también está ahí a un lado. ¿Por qué? Dios está en el aire, Dios está en el viento, Dios está en el cielo, Dios está en todo lugar. Todo es un asunto de tener fe y tener la certeza y la convicción, Dios me está hablando, Dios está ahí. Como ya habíamos dicho en una oportunidad, si tú crees que Dios está en ese lugar donde tú estás orando, ahí está, pues Dios está ahí, porque tu fe atrae la presencia de Dios. ¿Qué es lo que atrae la presencia de Dios? Nuestra fe. Por eso dice las Sagradas Escrituras, pero el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces yo tengo que creer, Dios está aquí. Amén. Porque Dios está ahí. ¿En qué lugar vas a decir que Dios no está? Si tú te arrodillas en una habitación, así no haya nube, ¿Dios está ahí o no está ahí? Y si hay nube, pues mucho mejor. Amén. Entonces, Dios está en todo sitio. Dios está en todo lugar porque Dios es omnipresente. Amén. Él está en todo lado, hermano. Él está en cualquier lugar donde tú vayas a la azotea, vayas en el segundo piso, primer piso, tercer piso, o hasta vayas al sótano. Dios está en todo sitio. Amén. Cuanto más hablándonos el Espíritu Santo que Dios se presenta en forma de nube. Cuanto más aún. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando ores al Señor, ora con fe. Amén. Ora con fe. Recuerda bien, tú no estás adorando una nube. Nosotros no adoramos nubes. Nosotros adoramos a Jehová. Amén. Adoramos a Jehová, que aparece en forma de nube. Oraste, estás orando y ¡pum!, terminó. Y la nube hasta desaparece. ¿Has visto a la nube desaparecer? Tú estabas orando una nube, de repente estabas orando, miras a la nube, en otro momento oras y ya desapareció la nube, ¿no? Amén. Es así, Dios aparece y desaparece. Quinto medio por donde sale la voz de Dios, la oscuridad. Esto también ya lo hemos estudiado, cómo Dios habita en la oscuridad, ¿no es cierto? En Deuteronomio capítulo 5, versos 22 y 23, nos dice claramente: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en el medio del fuego, de la nube. Si usted mira, aquí el Espíritu Santo te está diciendo todos los medios que usa Dios para hablarte. Mira, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, porque en el monte está Dios, como ya lo hemos visto, ¿no? También Dios te habla de en medio del fuego.
te está diciendo. También de en medio del fuego Dios usa para hablarte. Asimismo, también está diciendo de la nube. También está diciendo que por medio de la nube Dios te habla. ¿Ve? Lo que hemos leído. Pero también utiliza otro medio, de la oscuridad. Porque por medio de la oscuridad Dios también te habla. Dice, a gran voz. Y no añadió más y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice. Amén. Sigue diciendo, verso 23. Y aconteció que cuando vosotros, dice, oísteis la voz de en medio de las tinieblas. ¿De dónde salió esa voz? De la tiniebla. Amén. Amén, hermano. ¿Y qué es la tiniebla? Oscuridad. Te está diciendo, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de la oscuridad, de en medio de las tinieblas, es que de la oscuridad ahí vive Dios, eso ya lo hemos estudiado. Dios habita en medio de la oscuridad y todos los textos hemos visto, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí te está diciendo, aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, ¿no? Amén. Entonces, cuando tú estás orando en la oscuridad, quitándonos a nosotros esa falsa idea que muchas veces que el diablo está en la oscuridad, cuando no. ¿Por qué? Porque la oscuridad es un lugar que Dios lo ha creado. El diablo no ha creado la oscuridad. Dios es el creador de la luz y de la oscuridad. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios ha creado todo. La oscuridad es un medio porque la persona se concentra, ya no está viendo imágenes, no está viendo cuadros, está concentrado ahí. Los sentidos se concentran en medio de la oscuridad, ¿no? Y como dijo Salomón, Jehová ha dicho que él hablaría en medio de la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, en medio de la oscuridad, orar en medio de la oscuridad ¿es bueno? Claro que sí, porque Dios habita en medio de la oscuridad. Amén. Entonces puedes orar también en medio de la oscuridad, ¿no? Siempre y cuando tú estés solo, ¿no? Si estés solo, ¿no? Puedes orar, ¿verdad? Ahora bien, entonces Dios ahí, en medio de la oscuridad, siente la voz de Dios. Dios te habla, ¿no? Hijo mío. Yo le compartí una oportunidad que era de madrugada, ¿no? Era de madrugada, yo vivía en el Callao y ahí yo me bajé abajo a mi primer piso para orar a Dios, pero estaba todo apagado, las luces, ¿no? Entonces me puse a orar a Dios ahí, ¿no? Me puse a orar y ahí escuché, en medio de la oscuridad escuché una voz que me dice, hijo, así escuché. Cuando yo escuché hijo, entonces yo me fui, dije, mi papá ha venido. Pero qué raro, porque de madrugada. Así que me fui para poder ver y no había nada, ¿no? No había nada. Entonces dije, qué raro. Me volví, o escuché mal, me puse a orar. Y ahí escuché la otra vez, en oscuro era, ¿no? Hijo. Y ahí ya un poquito se me escarapeló el cuerpo, ¿no? Porque primera vez Dios me hablaba, ¿no? Entonces, hijo. Entonces miré así, si había alguien, nadie, ¿no? Entonces, y ahí es cuando ya tenía temor de orar con los ojos cerrados, ¿no? Hasta que luego pensando en eso, me acuerdo cuando Dios le habló a Samuel, ¿no? Y le dijo, Samuel, Samuel, ¿no? Entonces, y que luego después el sacerdote le dijo, contéstale, tienes que contestarle. Eso escuchen, hijo mío, sierva del Señor, si escuchas una voz que te dice María, Juana, Rosa, como tú te llames, ¿no? Si te dice a ti una voz, entonces tú tienes que contestarle. Sí, Señor, así. De repente estás sola, sí, Señor, y Él te va a seguir hablando. Mientras tú no le digas, sí, Señor, Él va a seguir esperando. Es lógico, ¿no? Que si tu papá te llama, si tu padre físico te dice, María, tú tienes que decirle, sí, papá, tienes que decirle.
¿no es cierto? Que es lo normal. No te puedes quedar callada, ¿no es cierto? Porque si no te va a seguir diciendo María, ¿no? Lo mismo pasó con Samuel. Cuando escuche la voz de Dios, tú tienes que contestarle. Amén. Samuel decía, ¿qué pasó? Le decía al sacerdote. Hasta que el sacerdote, como ya era experimentado, el sacerdote era experimentado y sabía lo que quien estaba llamando no era él, sino él estaba escuchando, Samuel estaba escuchando la voz de Dios. Entonces él dijo, este Samuel está confundiendo la voz de Dios con la voz mía. Y le explica y le dice, hijo, vaya a volver a dormir. Cuando escuche la voz y dice, Samuel, tú tienes que contestarle, háblale, dile, sí, Señor, tu siervo oye. Así vas a contestarle. Entonces él se acerca, ¿no? Y le dice, Samuel, y él escucha, sí, Señor, tu siervo oye. Recién a partir de ahí, Dios le dice, te voy a decir lo que yo voy a hacer en medio de Israel. Y sigue hablando y sigue hablando y sigue. Entonces, ¿cuál es el medio para que Dios te siga hablando? Que le contestes. ¿Por qué? Supongamos que te dice, María, estás calladita. María, y tú no dices nada. ¿Sabes lo que Dios piensa? Lo que Dios piensa es, ella no cree que yo estoy acá. ¿Así te entiende? Ella no cree. Porque si ella creyera, me dijera, sí, Señor, me trataría de una manera natural. Amén. ¿Y por qué le trataría de una manera natural? Porque tú sabes que Él está ahí. ¿Me entiendes? Tú tienes que hacerle sentir que Él está ahí. Cuando Dios te habla, contéstale. Amén. Amén, hermano. Si te dice, María, sí, Señor, tu sierva te escucha. Así, ¿no? Su mamá dice, María, tú estás solita en tu casa. Sí, Señor, tu sierva te escucha. Cierra tus ojos y escucha. Y ahí te va a seguir hablando. María, quiero decirte esto, y ahí comienza a hablarte. ¿Me entiendes? Pero la forma es que tú tienes que contestarle. Amén. Otra cosa más. Supongamos que tú estás de rodillas y te dice así, Juana, sí, Señor, ponte de pie. Si tú sigues de rodillas y no te pones de pie, Él no te va a seguir hablando. ¿Por qué? Porque es natural que si Él te dice algo, tú tienes que obedecer. ¿Me dejo entender? Tienes que obedecer, tienes que ponerte de pie. Si Él te dice, ponte de pie, pues ponte de pie. Amén. Yo recuerdo con una oportunidad, Jehová me habló, recuerdo, Él se apareció en mi sala y a mí me dolía el diente. Y estaba así arrodillado orando. Y me dijo, hijo mío, sí, Señor, abre la boca. Me dijo así. Y yo seguía sin abrir. Sí, Señor, Padre Santo, Dios mío, tú puedes sanarme. Abre la boca. Sí, Señor, yo sé que tú me puedes sanar, Padre. Abre la boca. ¿Se dan cuenta? O sea, tienes que actuar. Es que si Él te dice, abre la boca, y tú no abres la boca, se entiende una cosa, que tú no crees que Él está ahí. Así normal. Porque entonces Él me dijo, tú tienes que hacerme real. Y ahí me dijo, ¿qué pasaría si un médico te dijera, abre la boca? Bueno, yo abriría la boca. ¿Y por qué no abres la boca entonces? Es lógico, ¿no es cierto? Entonces, si tú no abres la boca, estás demostrando que tú no crees que Dios está ahí. ¿Me dejo entender? Entonces, tú tienes que hacerle real. Tienes que abrir la boca. Y ese es el hecho que tenemos que aprender a ser muy obedientes. Como en los profetas tienen que ser muy obedientes. Él te dice a la izquierda, derecha, derecha. Avanza, avanza. Todo tiene que ser muy obediente. Entonces, si Él te dice, abre la boca,
pues lo que tienes que hacer es abrir la boca, ¿no? El Señor ahí me enseñó, ¿qué pasaría si un médico se acerca y tú lo ves y te dice, abre la boca? Bueno, Señor, yo abriría. Tú abrirías porque lo ves, o sea que porque tú no me ves, no abres la boca. Ahí me dijo, tú tienes que hacerme real, así me decía. ¿Ya? Nunca se olviden eso. Tienes que hacerme real. Abre la boca. Ahí recién abrí la boca. Y yo vi que su dedo puso dentro de mí, ¿no? Así, en el donde me dolía. Y se me fue. Se me fue en el momento. Gloria a Dios. Tienes que hacer real a Dios. Si tú crees que Dios está ahí y te dice, ponte de pie, pues ponte de pie. Amén. Si tú sigues arrodillada, sí, Señor, Padre amado, ponte de pie, hijita. Sí, Señor, Padre Santo, gloria a Dios, sí, Señor. Hija, ponte de pie, gloria a Dios. Hija, ponte de pie, sí, Señor, Padre. El Señor dice, bueno, sigue nomás entonces. Claro, te va a dejar, ya no te va a hablar. ¿Me dejo entender? Es que no entiendes, pues. Por eso la Escritura dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si Dios te dice, ponte de pie, pues tú tienes que ponerte de pie. Y si tú dices, ponte de pie, hijita, sí, Señor, Padre, gloria a Dios. Hija, ponte de pie, sí, Señor, gloria a Dios. Total, yo te digo, ponte de pie, ¿no quieres obedecer? Bueno, no podemos andar los dos juntos, ¿no? Entonces tú andas por un lado, yo ando por otro lado. Eso es lo que el Señor dice. Siempre tienes que serle obediente. Amén. Tienes que hacerle obediente. En todas las cosas tienes que aprender a ser obediente. Amén. Por eso es que Dios se manifiesta para que tú seas obediente. Amén. Y eso, queridos hermanos, siempre tienes que llevarlo. Siempre tienes que llevarlo. Si nosotros enumerásemos todos los profetas que fueron obedientes, uy, hermano, todo es obediencia. Todo es obediencia. Amén. Todo es mucha obediencia. Entonces tienes que ser obediente. Si te dice algo, hazlo. Amén. Si te dice algo, hazlo, hermano. Amén. Entonces, recuerdo que en una oportunidad había un hermano, un profeta comenzó a decir, aquí, hermano, el Señor está repartiendo poder, está repartiendo poder. Vamos, hermano, el Señor dice que está poniendo un anillo de poder, un anillo de poder. Este día se está haciendo un anillo de poder. Levante la mano, hermano, y ahí el Señor te está poniendo un anillo de poder. Levante la mano, ahí el Señor te está poniendo un anillo de... Pon tu dedo, y ahí nadie levanta la mano. ¿Me dejo entender? Es que si un profeta te habla, tú tienes que entender que esa voz no es la del profeta, es la voz de Dios. Dios habla a través del profeta. Entonces, yo pude ver ahí, cuando vi una mano que levantó, ¿no? Una mano que levantó, ¿no? Y ahora está poniendo un anillo de poder. Esa persona se llenó de poder, se llenó del fuego del Espíritu Santo, mientras los demás no. Pero la persona que puso su dedo dispuesto, porque creyó, te está demostrando que si te dice levanta la mano, levanta el dedo, es porque esa persona cree. ¿Y por qué los demás no levantaron la mano? Porque no creen. Amén. Y Dios derrama su poder en los que creen y en los que no creen, no. Amén. Porque todo aquel que cree, recibe. Diga conmigo, todo aquel que cree, recibe. Fuerte aplauso. Amén. Otro día Dios se presentó a Isaías y le dijo, Isaías, toma, aquí te entrego el rollo del libro. ¿Qué rollo? Si todo es espiritual. Extiende tu mano. Él extendió su mano. Aquí está. ¿Por qué extendió su mano? Extendió su mano porque creía que iba a recibir el rollo. Y luego dijo, Isaías, ahora cómete ese rollo. Imagínate, él tenía que hacer como que él está comiendo el rollo, pero así, de algo que físicamente no parecía, pero así, ¿no? Y dice, mientras yo comía,
era dulce como la miel, dice Isaías. Pero mira cómo los hombres de Dios siempre trabajaban en obediencia. Amén. Entonces siempre, en todo momento, por eso, cuando Dios te habla, obedece a su nombre. Fuerte aplauso. Recuerde bien, si un profeta habla, habla Dios. Esto enseñen al pueblo. Amén. Que cuando usted, lleno del Espíritu Santo, usted dice, en este momento, el Señor está haciendo esto, el pueblo debe creer. El pueblo debe recibir. ¿Y por qué deben creer? Porque así dice Dios. Dios habla a través de la boca del profeta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Te pregunto, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Oye al profeta. La voz de Dios sale del cielo, sale del fuego, sale de la oscuridad, sale del propiciatorio. La voz de Dios sale de la boca del profeta. La boca del profeta es el medio por el cual sale la voz de Dios. Si quieres escuchar la voz de Dios, lo escuchas del cielo, lo escuchas del fuego, pero lo escuchas de la boca de un profeta. Por medio de la boca de ustedes, Dios sacará su palabra para el pueblo. Esto el pueblo lo tiene que saber. Esto el pueblo lo tiene que conocer. A su nombre. A su nombre. Fuerte aplauso. Pero ¿cómo Dios va a hablar por medio del profeta? Es así, porque el Espíritu Santo ha escogido que la voz lo escuche del cielo, la voz lo escuche del fuego, de la oscuridad y de la boca del profeta. Ese es un profeta. Su boca va a ser un medio para salir la palabra. Y tú, la persona, el creyente, tiene que creerlo. Yo sé que esta sierva va a hablar y de su voz, de su boca, va a salir la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha la voz del profeta. Escucha la voz del siervo. Dios usará la boca de ustedes. En la boca de ustedes es el medio, es el parlante por medio del cual Dios hablará a su pueblo. Gloria a Dios. Y el pueblo lo tiene que saber. Amén. Hay personas que le escuchan al profeta y muchas veces dicen, dudan. ¿Por qué dudan? Porque no saben que realmente Dios usa su boca. Si Dios dice que la boca de cada uno de ustedes Dios va a usar para hablar la palabra, ¿quién puede contradecir eso? Oye, no, pero ¿cómo va a hablar Dios? Pero la hermanita es un poco renegona, la hermanita es un poquito muy exigente. ¿Eso qué tiene que ver? Si Dios ha dicho, yo voy a hablar por María, yo voy a hablar por Juana, ¿quién le va a reclamar a Dios? ¿Quién le va a contradecir a Dios? Lo que Dios ha dicho se hará y se cumplirá. Dios ha buscado el medio de hablar por medio de ustedes. A su nombre. Si Dios va a hablar por medio de ustedes, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a contradecir? El diablo, por más que reniegue, no es así, no es verdad, no es cierto. Así el diablo se jale de los cuernos, así el diablo se jale los pelos. El diablo diga, no es verdad. ¿Por qué? Porque el diablo quiere revocar lo que Dios ya lo determinó por la ley divina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener, si yo como maestro, por eso siempre enseño, si yo como maestro, yo como ministro de 40 años en el ministerio, anciano en la fe, maestro, doctor en teología, que he estudiado muchísimo, tanto he estudiado, hermano, yo mismo le digo, Dios habla por medio de la boca de ustedes. Amén, gloria a Dios. Yo no lo he determinado, eso lo ha determinado Dios. Dios dijo, yo voy a usar la boca de ellos para poder hablar a mi pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Oye, doctor, ¿y dónde dice que Dios habla por medio de la boca de los profetas? Es que Dios usa la boca de los profetas. Mire, 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 y 3. Un ejemplo de profeta. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió, mire, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le está diciendo Samuel? ¿Estate atento a mis palabras? No. Estate atento a las palabras de Jehová. Está diciendo, Dios te va a hablar. Yo no te estoy hablando por si acaso. Es Dios que te está hablando. Estate atento a las palabras de Jehová. Amén. Entonces tienes que explicar eso. Estate atento a las palabras de Jehová, le dijo, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Sigue diciendo: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apeades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le da el mensaje y dice, luego en el verso 19 dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Mire, pero ¿quién le había hablado? ¿Quién había hablado esa profecía? Samuel. Y Samuel mismo le dice: ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Tú no has sido desobediente a mi voz. No, porque yo no te he hablado. El que te ha hablado es Jehová. Entonces, cuando habla un profeta, Dios habla. La voz de Jehová habla por medio de la boca del profeta. Cuando dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Ese mensaje había salido de la boca del profeta. Entonces, cuando el profeta habla, está hablando Dios a su pueblo. Amén. Entonces, por esa razón, tenemos que entender, Dios muchas veces va a usar la boca del profeta para hablar a su pueblo. Amén. Mire lo que dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ¿ven? Mire lo que le dice. El profeta le dice: tú no has obedecido a la voz de Jehová. Tú te estás equivocando. Tú piensas que es mi voz, que es mi palabra. No es mi palabra. Tú no has obedecido a la voz de Jehová. Y le dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho hoy esto. Amén. Entonces, el pueblo debe entender que la voz de Dios sale a través de la boca del profeta. Amén. Y esto tenemos que comprenderlo todos. Amén. Por eso, querido hermano, siempre tienes que saber escuchar la voz del profeta. Recuerden bien, Dios va a hablar a su pueblo a través de ustedes. Amén. Dios va a hablar a su pueblo a través de ustedes. Así como Samuel le habló también, le habló a Saúl porque era un mensaje de Dios. Entonces, todo mandato de Dios tiene que acatar. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como ya dije, termino esta parte diciendo, queridos hermanos, si Dios ha determinado usar la boca de ustedes, ¿quién va a dudar? ¿Quién va a imponerse? ¿Quién va a decir no, que no debe ser así? Que no? Puedes cuestionar a todo el mundo, pero no vas a cuestionar a Dios. Dios ha determinado hablar, que salga su voz de Jehová por medio de la boca del profeta. La voz de Dios de ahí va a resonar. Amén. Punto 7. Otro de los medios por el cual tú vas a escuchar la voz de Dios es a través de las Sagradas Escrituras. Cuando el creyente lee la palabra, ni bien abre la palabra, sale potente la voz de Dios. Amén. La voz de Dios sale potente. Ni bien abre la escritura, ¡plum!, está saliendo la palabra de Dios. La voz de Dios sale de aquí. El Señor dice que su voz sale de su palabra. Tú puedes decir: oye, pero yo no escucho nada. Está bien, no escuchas nada. Pero cuando lees, estás escuchando la voz de Dios. Amén. Ahora, si un predicador, tomando el texto, comienza a hablar, estás escuchando la voz de Dios. No lo estás escuchando a él, estás escuchando a Dios.
Eso es lo que tiene que tener muy claro el pueblo del Señor. Enseñen al pueblo de Dios que cuando les escuchan a ustedes predicar la palabra, están escuchando la voz de Jehová. Si quieren oír la voz de Jehová, escuchen a un profeta, escuchen a un siervo, a un ministro, escuchen y habrán escuchado la voz potente de Jehová. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver. Miren, esto tienen que enseñarlo en la congregación. Siervos, enseñen en la congregación para que la gente vea y tenga fe. Para que la gente vea, porque a veces la gente escucha la voz del predicador, la voz del obispo, del presbítero, escucha, y el del pastor lo escucha, y a veces algunos reciben, algunos no reciben, este sí me gusta, este no me gusta, este no lo recibo, este no, como que escogiendo qué es de Dios y qué no es de Dios, cuando todo es de Dios. Porque cuando se predica la palabra, el siervo, al hablar, no me está hablando el siervo, estoy escuchando a Jehová. Esa boca, la boca del pastor, del ministro, del atalaya, del intercesor, del profeta, Dios va a usar su boca, porque de su boca va a salir la voz de Jehová. A su nombre. ¿Dónde dice eso? Vamos a verlo. Éxodo capítulo 15, verso 26. Mire lo que dice. Si oyeres, está diciendo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Y cómo voy a escuchar la voz de Dios? E hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. ¿Cómo yo voy a dar oído a sus mandamientos? A través de su palabra. En su palabra están los mandamientos. Los mandamientos están aquí. Entonces cuando yo leo, estoy escuchando la voz de Dios. Estoy oyendo la voz de Dios. Ni bien leo una palabra, estoy oyendo. Cuando un predicador me está hablando, estoy oyendo a Jehová. Estoy oyéndolo al Señor. Por eso dice, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos los estatutos. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Entonces ahí usted puede ver, cuando lees la escritura, estás oyendo a Jehová. Estás oyendo atentamente la voz de Jehová. Deuteronomio capítulo 13, verso 18, otro texto, mire. Dice así. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo puedo obedecer la voz de Jehová? Guardando todos sus mandamientos. Diga conmigo, guardando todos sus mandamientos. ¿Cómo podemos obedecer la voz de Jehová? Entonces, si yo guardo los mandamientos, estoy obedeciendo a la voz de Jehová. Es una voz que no se escucha, una voz silenciosa, pero Dios me está hablando a través de esta palabra. Sale la voz de Dios, sale la potente voz de Dios. Dios me está hablando. Si yo guardo la palabra, estoy escuchando la poderosa voz de Jehová, mi Dios. Amén. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Cuando escuchas a un predicador que te enseña la palabra y dice el Señor esto y comienza a enseñar, esa voz no es la voz de mi pastor, es la voz de Jehová. Esa voz de ese profeta que está hablando, la voz de la sierva, no es la voz de la sierva, es la voz de Jehová. Yo lo creo porque así dice su palabra. Yo no estoy aquí para cuestionar. Yo no estoy por aquí para decir, no, pues cómo va la hermana va a hablar, cómo de su boca va a salir la voz de Jehová. Así lo dijo Jehová. Jehová ha escogido la voz de los predicadores como el medio para que salga su voz. Y si una persona habla la palabra de Dios y predica la palabra de Dios, está hablando la voz de Jehová a nuestras vidas. Amén. Sigue diciendo, Deuteronomio 15:15, mire lo que dice. Si escuchares
Mire, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo voy a escuchar eso? La voz de Dios. Para guardar y cumplir los mandamientos que yo te ordeno hoy. Si yo guardo los mandamientos, estoy escuchando la voz de Jehová. Es el medio, hermano. El medio para poder escuchar la voz de Dios. Oh, yo quiero como Dios me habla. Hay cuántas personas creyentes que dicen: yo quisiera escuchar la voz de Dios, aunque sea un ratito nomás quisiera escuchar la voz. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha al profeta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha al pastor. ¿Quieres escuchar la voz? Escucha al intercesor. Escucha la atalaya cuando predica, cuando sale ahí a hablar. Escúchalo y escucharás la voz de Dios, la voz de Jehová, porque Jehová te está hablando por la boca de los profetas, de los atalayas, de los intercedores. Dios te está hablando a través del predicador, del pastor. Cuando tú escuchas al pastor, estás escuchando la voz de Jehová. Otro pasaje de la Sagrada Escritura nos dice en Deuteronomio 26, 17. Miren lo que dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos. Mire, obedecerás sus caminos, guardarás sus estatutos. Mire, guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Cuando una persona guarda los estatutos, los mandamientos, los decretos, ¿qué pasa? Que escucharás su voz. La voz se escucha a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces hay que aplicarlo, hermano. Hay que aplicarlo a nuestra vida. Entonces estás escuchando la voz de Jehová nuestro Dios. Amén. También dice la palabra en Deuteronomio 27:10 igualmente. Miren lo que dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo puedo yo oír la voz de Dios? Cumpliendo sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Porque la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, Dios te está hablando y tus oídos están escuchando la voz poderosa de Jehová. Amén. Dios siempre te habla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo que te voy a compartir el día de hoy, ¿no? De lo que Dios habló en esta semana, y fue tremendo, ¿no? Fue tremendo el momento que Dios me habló, y esto guárdalo para toda tu vida, ¿no? El Señor me habló, me dijo, ¿no? Todo lo que yo he hablado a Israel son palabras frescas, y todo lo que yo he hablado a Israel son figuras que yo estoy hablando a mi pueblo, palabras frescas. Amén. Está diciendo el Señor. Supongamos, cuando dice en la Sagrada Escritura, y eso también ya lo hemos estudiado en leyes de la sombra de los bienes venideros, cuando Dios habla a Israel, dice, y Dios le dijo a Israel, Israel es la figura de la iglesia. Es decir, está diciéndote a ti. Amén. Cuando Dios dice, y Dios le dijo, Dios habló sobre Egipto, te está hablando en la figura del mundo. Cuando dice el Señor, y Dios le dijo a Josué, te está hablando a ti, porque tú eres el Josué moderno. Tú representas a Josué. Amén. Cuando le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Todo lugar que pisáis la planta de tu pie será vuestro. Gloria a Dios. Cuando el Señor le dijo claramente, esfuérzate y sé valiente, le habló a Josué. Solamente fue para Josué. Si fue para Josué, entonces esta palabra ya dejó de ser fresca para usted. No, Josué era la figura de usted. Cuando dice esfuérzate y sé valiente, le dijo Josué, te está diciendo Juan, Richard, Luis, María, Juana, esfuérzate y sé valiente. Tú eres la figura de Josué. Las palabras que le dijo a Moisés son palabras para ti. Eso es lo que nos dijo el Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando dice, y ve, levántate para ir a la tierra prometida, es que Dios va a dar a la iglesia una tierra prometida también, aquí en la tierra. Amén. Todo lo que Dios hable es para usted. Así que no piense en su mente, no, esto fue para Moisés, esto fue para David, pero no es para mí. No. Recuerde bien lo que el Espíritu Santo me ha hablado ya en esta semana. Me dijo, todas las figuras de las personas, de pueblos, son figuras que eran para la iglesia. Porque de esa manera la palabra es fresca, es verdadera para usted. Porque esta palabra no es vieja, no es antigua, no ha pasado. No. Esta palabra es para usted. Y Dios te habla para tu vida. Es una palabra fresca para su vida de usted. Gloria a Dios. Amén. No se olvide, no hay nada de lo que Dios ha hablado que sea para la antigüedad. Es para tu tiempo, es para usted. Amén. Gloria sea su nombre. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, 2, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuchar es la voz de Jehová. ¿Cómo vas a oír la voz de Jehová atentamente? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, cuando tú lees la palabra, estás oyendo atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y pones por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones en la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, diga conmigo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. ¿Cómo oímos la voz de Jehová nuestro Dios? A través de su palabra. Cuando escuchas a un predicador, estás oyendo la voz de Dios. Cuando escuchas a un intercesor, alguien está delante en el púlpito, está hablando a tu vida. No es el pastor, no es el intercesor, no es el atalaya, no es el profeta. Es Dios mismo que me está hablando. Es Dios mismo que me está hablando a mí. Dios ha escogido la voz del profeta para hablarme a mí, y yo lo creo, y yo lo recibo. Cada palabra que sale de la boca del predicador, Dios me está hablando. Gloria a su nombre. Amén. Entonces usted lo tiene que sentir y decir: Dios me está hablando. Amén. Por esa razón, escúchalo, la palabra que sale de la boca del que está al frente, ya sea el atalaya, el intercesor, el profeta o el pastor o el ministro, sea quien sea que está predicando la palabra, usted diga: ese es el medio que Dios está hablando a mi vida. Porque su boca de ese siervo, su boca de esa sierva, es el medio que Dios ha escogido para hablarme a mí. Amén. Por eso, en muchos lugares, cuando a veces predica, en otros países, cuando está predicando el siervo, está predicando la sierva, el pueblo dice, cuando llega esa palabra, dice: amén, Señor, amén, Señor, amén, Señor, amén, Señor. Sigue predicando el siervo: amén, Señor, gracias, Padre, amén, Señor, amén. Ellos no dicen amén, pastor, ellos dicen amén, Señor, porque saben que el que está hablando es el Señor para su vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por esa razón es importante que usted enseñe al pueblo y le diga: Dios está hablando. Amén. Esto enséñale al pueblo para que el pueblo entienda y tome fe. Y cuando escuche la predicación de usted, cuando escuche la disertación de usted en el púlpito, cuando usted le escuche predicando, ellos sepan que usted no es usted, es la voz de Jehová potente que sale de la boca de usted. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Porque Dios habla por medio de sus siervos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte damos un aplauso al Señor. Es claro, es concluyente, hijo mío, que tenemos que acercarnos al Señor con fe.
No nos estamos acercando humanamente, no nos estamos acercando ante personas humanas que nos hablan filosofías humanas, palabras humanas, pensamientos humanos. No, el pastor, el intercesor, el profeta, el atalaya habla palabra de Jehová. Y yo tengo que acercarme al corazón, tengo que acercarme y escuchar. Cada creyente tiene que saber esto. Tiene que saber que si me voy al culto, voy a cantarle a Jehová, pero al final escucharé la voz de Jehová. Porque la voz de Jehová saldrá de mi pastor, de mi intercesor, del profeta, de la profeta, del atalaya. De él va a salir su voz. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha escogido. ¿Por qué? Porque Dios los ha escogido como un medio por el cual hablar. Dios escoge las formas, los medios para hablarnos. Nosotros no somos los que decimos, Señor, yo quiero escucharte a través de tu voz, quiero escucharlo a través de tales medios. Es Él el que impone que su voz la oigamos a través de su palabra, de un profeta, de un predicador, de un intercesor. Créelo. Ahora cuando te acercas ante el altar de Dios, dile: Padre, perdóname. Perdóname las veces que yo escuché predicar a una sierva, escuché predicar a una profeta, a un pastor. Perdóname, Señor, si muchas veces, en vez de poner atención a esa voz que sale de ti, yo me he pasado conversando en el culto, Padre. Perdóname, Señor, si en algún momento me dediqué a otras cosas, o a atender a mi celular, o a escribir, y desprecié tu palabra. Perdóname, Señor, si yo no escuché tu voz, porque ahora yo reconozco que tu voz sale de la boca de tus siervos, de tus siervas. Perdóname, Señor, si en algún momento yo no presté esa atención debida a la voz del cual, Señor, salió de la boca de tus siervos. Yo quiero escuchar tu voz, Padre. Yo te prometo, Señor Dios mío, de hoy en adelante, cuando venga el culto, voy a darle una atención debida a esa voz, a la voz del ministro, a la voz del atalaya, del intercesor, del profeta, del predicador, del exponente de tu palabra. Voy a darle una importancia. Perdóname si me he acercado, Señor, sin fe. Perdóname si no aproveché los momentos o no le di la debida reverencia al momento de la predicación. Si cuando comenzó la predicación yo salí y estuve conversando con alguien, perdóname, Señor, porque te falté el respeto a tu voz. Perdóname, Señor Dios mío, si me puse a hacer otras cosas, a hacer llamadas telefónicas o atender a mis hijos, y salí del culto cuando tú me estabas hablando. Y ahora que sé que es tu voz, yo me arrepiento en mi corazón. Te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por no haber entendido que es tu voz. Te pido perdón, Señor, por no haber comprendido que es tu voz, por no haber tenido la reverencia de escucharte con temor y temblor. Pero hoy, Señor, te prometo que voy a prestar atención. Cuando voy a los cultos, voy a prestar atención. Cuando voy a los servicios, voy a prestar atención. Voy a respetar la predicación, para que también respeten mi predicación. Porque ¿cómo querré, Señor, que el pueblo oiga la predicación que yo hago si yo mismo no respeto cuando otros predican, Señor? Perdóname, Padre.
Dios mío, ten piedad de mí. Yo quiero reconfortarme, quiero renovarme, mejorarme. Quiero que mi devoción y el culto sea un culto para ti, Padre. Yo quiero que sea un culto para ti, Padre. Perdóname, Señor, si acaso llego a la mitad de la predicación, a la mitad de escuchar tu voz y no vengo temprano. Perdóname, Señor, si vengo casi al final de la exposición de tu voz. Me doy cuenta que no le he prestado atención, no le he dado el debido respeto. Perdóname. Perdóname, Señor, porque ahora conozco que tú hablas a través de la boca de tus siervos y de tus siervas. Perdóname, Señor, porque yo no quiero, Señor, faltarte el respeto a tu voz. Voy a venir y escucharé tus prédicas completas. Escucharé tu voz. Cada vez que vengo al culto diré, voy a oír la voz de Dios. Voy a escuchar la voz del Señor. Cada vez que voy a escuchar la prédica de cualquier hermano, de cualquier hermana, de cualquier persona creyente que hable tu palabra, diré, voy a escuchar la voz de Dios, porque sé que tú me vas a hablar. Tú vas a controlar la mente y el corazón de los intercesores, de los profetas, de los atalayas, de los expositores. Vas a controlar su mente y va a traer palabra para mí. Como hoy hay una palabra para mí, Señor. Dígale conmigo para terminar. Yo te prometo, Señor, de hoy en adelante, mostrar mi respeto a tu palabra, a tu voz que sale de la boca del predicador, del que habla tu palabra. Padre, de ahora en adelante voy a prestar atención, porque eres tú el que me hablas y no el predicador o la predicadora. Gracias, Señor.